Bueno, ya nos queda cada vez menos para el parcial. Los temas que entrarían hoy, ya les compartí las feminas, serían valor de la producción y generación del ingreso. Son temas de cuentas nacionales, creo que ya algo estuvieron cumpliendo con Hugo, ¿no? Las cuentas nacionales, es decir, el gasto público, las exportaciones, la inversión. Sí, sí, vimos. Bueno, esta sería una parte que está vinculado a eso, digamos, con una forma de mirar el producto, que bueno, tiene ciertas implicancias políticas, ¿no? Que son interesantes, y tiene que ver con esto que se llama, en cuentas nacionales, los economistas llaman la generación del ingreso, que es un poco la mirada del valor agregado bruto, es decir, el PIB, la medición del PIB, por el lado de la oferta o del producto. Entonces, primero que hay que entender, y ustedes ya les debe haber quedado claro con Hugo, es que tenemos un valor de ventas total. Ese valor de ventas total nosotros lo llamamos valor de la producción, es todo lo que se produce, pero obviamente hay partidas dobles, ¿no? Por lo cual hay que sacar toda la parte de consumo intermedio de las empresas, es decir, lo que se venden unas a otras, y cuando neteamos ese valor bruto de la producción del consumo intermedio, nos queda el valor agregado bruto, ¿no? Y ese valor agregado bruto, decimos que es aproximadamente igual a lo que llamamos el Producto Interno Bruto. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Bueno, la cuestión es que lo que nos va a interesar principalmente es mirar el valor agregado bruto a precios básicos, que es una forma de valoración. ¿Está bien? Nosotros podemos tener a precio de mercado, a precio del comprador, pero lo que nos va a interesar es justamente esa parte por una cuestión de deducción impositiva. Y cuando miramos el informe del INDEC, el INDEC lo que nos va a estar mostrando siempre es ese valor agregado a precios básicos. Ahora, ¿qué va a pasar? Cuando miramos la generación de un ingreso, los que nos interesa, eso estaría más relacionado con lo que vamos a ver ahora de el valor de la producción, que es esto que les conté en 3 palabritas. Tiene una femina más desarrollada con todos los conceptos que se están viendo, pero bueno, eso se lo dejo para ustedes y paso toda la femina ahora, se me van a aburrir acá y se van a dormir, y en realidad lo que quiero apuntar es a esto. Acá hay un concepto que se llama valor bruto de la producción, que es como las ventas totales. A eso le quitamos el consumo intermedio y nos queda el valor agregado a precios básicos, básicamente va a ser lo que nos va a interesar a nosotros, ¿no? Una vez que tenemos ese valor agregado a precios básicos, lo que nos va a interesar es ver cómo se distribuye, ¿está bien? Es decir, ahora ver por el lado de los ingresos, ustedes lo vieron por el lado del producto o de la oferta, ver por el lado de los ingresos cuánto se distribuye, tanto a la clase capitalista, a la clase de trabajadores, como a otras personas que no son, ni están bajo una empresa, ni dependen de nadie, ¿no? Que es aquellas personas que son prácticamente autónomas. A eso le vamos a llamar el ingreso bruto mixto. Entonces, eso nos va a dar una idea, bueno, de todo ese valor agregado bruto, del PIB, cuánto se lleva la clase trabajadora, cuánto se lleva la clase capitalista. ¿Está bien? Básicamente lo que vamos a estar viendo es eso. De alguna forma podemos pensar que, por ejemplo, no nos puede servir para esta idea, que si los empresarios están acumulando más parte de esa torta, bueno, entonces, de alguna manera, esa porción de esa torta debería reinvertirse nuevamente para generar más capital, ¿no? Por el contrario, si esa porción va tomando, o el PIB va creciendo y esa porción está más en relación con los trabajadores, bueno, podríamos pensar que eso va a impactar mucho más fuerte en el consumo o en los sistemas previsionales, porque es ahorro que las personas van dejando para futuro, ¿no? Entonces es interesante por eso, bueno, y también por una mirada, obviamente, ¿no? Un país donde todo lo concentra el capital y la clase trabajadora se queda muy poquito, no es como muy igualitario, ¿no? Entonces, en esas discusiones o en las políticas que se van tomando año a año, esa discusión de ver cómo se reparte el PIB, bueno, es importante y es interesante desde el punto de vista de la política económica. Así que bueno, hoy la clase más que nada va enfocada a eso, vamos a apuntar a eso. Así que bueno, vamos a empezar con el valor bruto de la producción. En sí la clase es muy cortita, o sea, es entender esto que les conté recién, pero focalizarlos. Y todo lo conceptual se lo dejo para que lo lean ustedes, porque, como decía, si no, va a ir concepto por concepto y se me van a aburrir. Bueno, les comparto acá la pantalla. Ahí están viendo las filminas. Sí, sí, se ve. Sí, se ve. Sí, se ve. Bueno, genial entonces.
Bueno, esta es la primera filmina, que es la valoración de la producción. Acá tienen la definición de producción. Dice, bueno, la producción es una actividad realizada bajo la responsabilidad, el control y la gestión de una unidad institucional en la que se utilizan insumos de mano de obra, capital y bienes de servicio para mantener otros bienes y servicios, ¿no? Esta es la definición que usa el INDEC de producción. Bueno, acá está la definición de precio básico, como les hablaba recién. Dice, el precio básico es el monto a cobrar por el productor por una unidad de un bien o servicio producido, restando cualquier impuesto por pagar y sumando cualquier subvención por cobrar o por el producto como consecuencia de su producción o venta. Y dice, no incluye cualquier gasto de transporte facturado por separado por el productor. Dice, el precio básico mide el monto que retiene el productor y en consecuente es el precio más relevante para el que tome sus decisiones. El precio del comprador es la cantidad pagada, obviamente, por el comprador, excluido el IVA, o impuesto análogo deducible por el comprador, con el fin de hacerse cargo de un bien o servicio en el momento y lugares requeridos por el comprador. Y dice, el precio del comprador de un bien incluye los gastos de transporte, esto es una gran diferencia con el otro, pagados por separado para hacerse cargo del mismo en el momento y lugar requerido. Luego tenemos el precio del productor, dice, incluye impuestos sobre los productos y excluye las subvenciones a los productos. El precio del productor es el precio excluido el IVA que el productor factura al comprador. Este precio no incluye los gastos de transporte, facturados por separado por el productor, ¿no? Dentro de la parte de esta. Y acá tienen, bueno, una ecuación que les muestra de cómo sería, para que entiendan mejor, precio básico y precio del productor. Profe, ¿Qué? disculpe que lo interrumpa. Están diciendo unos compañeros por el grupo si lo podría aceptar. Ah, bueno, avísame porque no estoy viendo el Zoom directamente. Bueno, voy a tener que dejar de compartir, ¿no? Ahí los uní. Bueno, esa ecuación, lo mismo. Bueno, y acá tienen ya la definición de consumo intermedio, de valoración del consumo intermedio, y del valor agregado bruto a precios básicos, ¿no? Dice, ese valor bruto, agregado bruto a precios básicos se define como la producción valorada a precios básicos, restando el consumo intermedio valorado a precios del comprador, ¿no? Después tiene la definición de impuestos sobre los productos y los subsidios. Y básicamente, lo que vamos a tener acá, esto es lo que ustedes tienen que recordar, que para mí es más fácil, antes de estudiarlo de memoria, es entender este cuadrito, ¿no? Que les muestra el INDEC, el informe que dice el valor de la producción. Acá, por ejemplo, en el 2007 nos va a poner el Producto Interno Bruto, el PIB, y al PIB lo que va a hacer le va a restar los impuestos a los productos netos de subsidios, el IVA y el impuestos a los productos importados, ¿no? Entonces, en términos teóricos, nosotros ¿qué decíamos? Bueno, que en realidad el PIB era prácticamente igual al valor agregado, ¿no? Para el caso de la oferta, y que por el lado de los ingresos decíamos que también, que el PIB era igual a los ingresos, ¿no? Eso en términos teóricos. Pero cuando vamos a la realidad, hay una pequeña diferencia ahí que está jugando que tiene que ver con la cuestión impositiva, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer para llegar a esta idea de valor agregado bruto a precios básicos es descontar esos impuestos, ¿no? Entonces acá lo que hace el INDEC es mostrarle el PIB, muestra las categorías de impuestos que entiende que tiene que descontar, y de esa manera llega restando los 724.274 del PIB, resta los distintos componentes impositivos para llegar a la idea de valor agregado a precios básicos, y es ahí como llega a ese dato de 601.200 millones de pesos. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, y luego lo que empieza a mostrar, y acá lo que va a ser interesante también, es que nos empieza a mostrar cuánto de ese valor agregado, ¿no?, se genera en cada uno de los sectores productivos, ¿no? Entonces fíjense que acá la idea es ver el valor agregado o el mirar el PIB por el lado de la oferta, ¿no?, y entendiendo por cada uno de los sectores. Entonces acá podemos ver cuál es el sector, ¿no?, que más contribuye a la generación de valor agregado, ¿no? Claramente en Argentina, bueno, es la industria manufacturera, ¿no?, con 128.733 millones de pesos, ¿no? Y luego, bueno, lo que podemos ver es la composición, ¿no? Entonces, esto es importante tener en cuenta cuánto es lo que se está generando. Y luego lo que nos va a empezar a mostrar
Bueno, acá son las tasas de crecimiento, agricultura, ganadería y pesca. Fíjense que luego empieza a abrir cada uno de los capítulos. Me va a abrir agricultura por los distintos cultivos, agrícolas, cría de animales, casa y construcción. Bueno, acá no puse todo el listado porque no me va a entrar en la gemela, pero un pedacito para que vean qué es lo que tiene adentro. Y luego va a empezar a desagregar, a ver si lo tienen acá. Bueno, a esto ahora de luego me lo vamos a encontrar más desagregado por cada uno de los componentes, ¿no? Cuánto se paga a los trabajadores, cuánto quedan de beneficios y cuánto quedan de ingresos, ¿no? Entonces, en esta parte de valor de la producción, en esa femina, lo importante es esto, ¿no? Entender que hay un dato donde nos muestra el total de ese valor de la producción, cuánto es el consumo intermedio, y luego empieza a descomponer ese valor agregado por cada uno de los sectores. ¿Qué me interesa acá que tienen que saber bien? Bueno, ¿qué es el valor agregado a precios básicos, ¿no? Que o pueden entender la definición, o si recuerdan la tablita que recién les mostré, esos tres componentes que están restando al PIB es la forma en que llegan al valor agregado a precios básicos. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Bueno, ahora entonces vamos a la segunda filmina, así es, que les compartí hoy. Que es la de generación del ingreso, ¿no? Bueno, acá les puse también, la filmina está armada en base al informe del INDEC, se llama el informe así, cuenta de generación del ingreso y suma la mano de obra. Dice, bueno, la cuenta de generación del ingreso se construye a partir de información estadística relevada en el INDEC, como la EPH, la encuesta de gastos de los hogares, censo de población, censos agropecuarios, censos económicos, y de información de registros administrativos del sector público, como el registro de los puestos de trabajo, del Sistema Integrado Previsional Argentino SIPA, para el sector privado y de los registros del sector de gobierno, que son 3 jurisdicciones, nacional, provincial y municipal, ¿no? Acá es un desarrollo de la historia, un poquito de la generación de las cuentas nacionales. Dice, bueno, la cuenta de generación del ingreso desagrega en componentes y valor agregado bruto, valuado a precios básicos, que de la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales publica en las series trimestrales de oferta y demandas globales, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la remuneración al trabajo, dice, la remuneración de los asalariados se define como la remuneración total en dinero o en especie a pagar a una empresa, a un asalariado, en contraprestación del trabajo realizado, ¿no? Dice, la remuneración de los asalariados tiene dos componentes: los sueldos y salarios, por pagar en dinero o en especie, y las contribuciones al seguro social a pagar por los empleadores, ¿no? O sea, si ustedes están registrados en blanco, este componente está relacionado con el salario que les pagan a ustedes, y por otro lado, la carga social que les está pagando a ustedes los trabajadores, ¿no? Que le hacen al sistema previsional. B dice otros impuestos sobre la producción neto de subsidios. Dice, comprende todos los impuestos a la producción neto de los subsidios a la producción, excepto los que gravan o subsidian los productos que las empresas residentes puedan recibir como consecuencia de su participación en la producción, ¿no? Entonces, es decir, a la recaudación que tiene le resta el total de subsidios que el gobierno está entregando, ¿no? Bueno, excedente bruto de explotación. Bueno, primero, remuneración al trabajador se entiende, ¿no? Es la cantidad de dinero que va a quedar a los trabajadores, ¿no? Luego tenemos la cuestión impositiva y luego tenemos el excedente bruto de explotación. Dice, es el saldo contable de empresas constituidas en sociedad, es una medida del excedente o el déficit de vengados de los procesos de producción sin tener en cuenta los intereses, la renta o gastos análogos a pagar por los activos financieros o los activos no producidos recibidos en préstamos o arrendados por la empresa, ni los intereses, las rentas o los ingresos análogos a cobrar a los activos financieros o los activos no producidos que son de propiedad de la empresa necesarias para llevar a cabo el proceso de producción. Dice, este saldo contable se obtiene una vez que la remuneración de los asalariados y los impuestos menos las subvenciones sobre la de producción se deducen del valor agregado.